12 años en la empresa, y el nuevo jefe lo celebró recortándome la quinta parte de mi sueldo. No protesté. Simplemente renuncié y me llevé mi experiencia directo a su mayor rival. En menos de 2 meses, su red se vino abajo, los proveedores los abandonaron y las pérdidas superaron los 8 millones. A veces, el precio de la deslealtad se mide en cifras muy claras. Mi nombre es Matías, tengo 36 años y trabajo en logística farmacéutica de cadena de frío. Para quien no esté en el sector, eso suena como una frase técnica y aburrida. En la práctica, significa que soy una de las personas responsables de que medicamentos, vacunas y productos biológicos lleguen a hospitales y clínicas sin perder su efectividad. Porque cuando un fármaco de este tipo se expone a temperaturas incorrectas, deja de funcionar. Y cuando deja de funcionar, no hay reembolso ni segundas oportunidades, hay demandas, tratamientos fallidos y, en algunos casos, gente que muere. Un desvío térmico de solo 2 grados durante 4 horas puede destruir un cargamento que vale más que muchas casas. Y a diferencia de un envío común, donde un retraso solo molesta a un cliente, aquí un retraso puede significar que un paciente trasplantado no reciba sus inmunosupresores a tiempo. Sin presión, claro. Mi esposa Valentina lo sabe bien. Tiene una frase que usa cada vez que vuelvo a casa con esa expresión que dice que algo me pasó por encima emocionalmente. Siempre se sirve una taza de té, me mira con esos ojos grandes y tranquilos, y dice: muy bien, empieza desde la parte más absurda. Esa frase me sostuvo durante 12 años en Polaris Biologistics, una empresa especializada en distribución farmacéutica de alta sensibilidad térmica. Yo entré en 2011, casi desde abajo. Y muy rápido descubrí que tenía una mente especialmente buena para ese tipo de caos estructurado. Para ver patrones donde otros solo veían crisis. Lo comprobé de verdad en 2012. Era julio. Memphis estaba bajo una ola de calor brutal. Nuestro centro de distribución principal perdió energía por una falla eléctrica. Teníamos más de 1,8 millones de dólares en productos biológicos almacenados allí, sin climatización activa, y la temperatura subía minuto a minuto. La sala de operaciones parecía un incendio. El vicepresidente gritaba por teléfono a la compañía eléctrica como si eso pudiera acelerar la reparación. Técnicos corrían sin rumbo. Nadie tenía un plan. Yo tomé un mapa de corredores logísticos y empecé a hacer llamadas. En menos de 4 horas había redirigido todos los envíos que aún podían salvarse hacia Nashville usando un transportista con el que llevaba meses construyendo relación. Coordiné entregas de hielo seco de emergencia desde 3 proveedores distintos. Conseguí generadores móviles de una empresa de alquiler en Arkansas. Evité que se destruyeran aproximadamente 1,4 millones en producto que al amanecer habría sido basura médica. En el informe trimestral, el vicepresidente se llevó todo el crédito. Mi nombre no apareció ni una vez. No me importó. Yo sabía lo que había hecho. Y más importante aún, sabía en qué me estaba convirtiendo. En ese entonces, quien dirigía la planta de Memphis era Sebastián. Un tipo enorme, de risa escandalosa y 0 filtros. Había visto todo. Cuando terminó la crisis se me acercó, moviendo la cabeza como si acabara de ver un truco de magia. Amigo, me dijo, acabas de ahorrar más dinero en 4 horas que lo que yo voy a ganar en 5 años. Y lo hiciste comiéndote una barra de granola. Yo me encogí de hombros. Era una buena barra de granola. Desde entonces, se volvió una tradición. Cada vez que yo resolvía alguna catástrofe logística, Sebastián aparecía después para calificar el snack que yo había estado comiendo durante el caos. Puede sonar tonto, pero eso me mantenía cuerdo. Porque el trabajo era invisible. Nadie fuera del sector entendía lo que yo hacía realmente. Pero Sebastián sí. Y Valentina lo adoraba. Le decía mi esposo laboral. Él decía que ella era la verdadera jefa de mi vida. Y tenía razón. Con los años me convertí en la persona que sabía absolutamente todo en Polaris. Conocía cada corredor térmico. Sabía que transportistas tenían unidades refrigeradas confiables y cuáles estaban sosteniéndose con fe y cinta adhesiva. Sabía que la ruta enero del 40 por Arizona era mortal para la cadena de frío en verano. Que cualquier envío por el medio oeste durante temporada de tornados debía tener protocolos de contingencia activables en minutos. Desarrollé modelos predictivos que combinaban clima, fallas mecánicas y confiabilidad de cada operador. En 2021, cuando hubo escasez de vacunas, mi sistema redistribuyó envíos en tiempo real para priorizar zonas de alto riesgo. Hospitales recibieron dosis. Niños fueron vacunados. Nadie lo vio. Porque cuando haces bien tu trabajo en este sector, nada pasa. Y ese es el problema. Para el año 8 ya era director de operaciones de cadena de frío. Pasamos de 3 centros a 7 hubs principales y 19 instalaciones satélite. Yo elegí a cada gerente regional. Los formé en mis sistemas.
Construí una red que reaccionaba a los problemas más rápido de lo que la mayoría de las empresas podía detectarlos. Nunca pedí nada raro. Nunca traicioné a nadie. Solo hice el trabajo. Y cada noche volvía a casa con Valentina. Cenábamos juntos. Ella me preguntaba por mi día. Yo le contaba qué incendio había apagado. Suena a que la empresa se caería sin ti, me decía. Probablemente, respondía yo. No sabíamos cuán literal sería eso. Nuestro antiguo CEO, Roberto, sí entendía el negocio. Había empezado en almacenes 30 años atrás. Caminaba las plantas. Conocía nombres. Respetaba a quienes hacían funcionar la maquinaria real. Cuando anunció su retiro a inicios de 2023, fui cautelosamente optimista. Pensé que pondrían a algún MBA elegante que haría reuniones inútiles pero dejaría intactas las operaciones. No esperaba a Verónica Mars. La invitación a la reunión llegó a mi calendario un lunes a las 6:50 de la tarde para el martes a las 8:10 de la mañana. Ese horario específico ya era una señal extraña. Esa noche casi no dormí. Valentina lo notó. No paras de moverte, murmuró. Tengo una reunión rara mañana. ¿Qué tipo de rara? No lo sé, y eso es lo que me inquieta. Ella se giró y me miró en la oscuridad. Sea lo que sea, lo manejarás. Siempre lo haces. A la mañana siguiente, el ala ejecutiva se sentía distinta. Silenciosa. Tensa. La recepcionista evitó mirarme. Verónica ya estaba sentada. Traje impecable. Uñas golpeando el vidrio de la mesa. A su lado estaba Oscar, el CFO importado de una cadena minorista famosa por despedir gente para subir números. El ambiente en la sala de juntas se sentía espeso, como si el aire mismo supiera que algo desagradable estaba por ocurrir. El hombre frente a mí, el asistente administrativo, sostenía su bolígrafo sobre una libreta, listo para anotar cualquier detalle incómodo que surgiera. Verónica no perdió tiempo en cortesías. Empujó una carpeta manila a través de la mesa de vidrio hasta dejarla frente a mí. La abrí. Bastó con leer la primera hoja para que una presión fría me recorriera el estómago. Reducción salarial del 20%, efectiva de inmediato. El documento estaba cubierto de palabras elegantes y frases diseñadas para suavizar el golpe, alineación de compensación con estándares de mercado, análisis de benchmarking de la industria, optimización estratégica de costos. Pero al quitar toda esa fachada corporativa, el mensaje era brutalmente simple. Según ellos, yo cobraba demasiado. El análisis indica que su remuneración está muy por encima del promedio del mercado para su puesto, dijo Verónica, con esa voz medida y condescendiente que usan quienes ya tomaron una decisión y solo cumplen con el protocolo. Levanté la vista del papel. ¿Promedio de mercado para qué tipo exacto de puesto? Parpadeó. Evidentemente esperaba que yo aceptara el recorte en silencio, quizá incluso agradecido por conservar mi empleo. Para directores de operaciones logísticas dentro del sector de distribución farmacéutica, respondió. Casi solté una risa seca. El promedio que ustedes usan corresponde a gerentes de un solo centro de distribución o supervisores regionales. Yo manejo una red nacional de cadena de frío con cumplimiento regulatorio, productos biológicos de alto valor y transportistas especializados que tardé una década en consolidar. Los ojos de Verónica se endurecieron. Sus aportes son valiosos, Matías, pero la junta directiva ya aprobó este ajuste. No es negociable. Entonces Oscar intervino con su tono ensayado de falsa empatía. También hemos vinculado el ajuste a incentivos por desempeño basados en reducción de costos. Existe un potencial de recuperación interesante. Traducción: bajarían mi salario base un 20% y luego esperaban que yo lo recuperara encontrando nuevas formas de recortar gastos en un sistema que ya había optimizado durante 12 años. ¿Y si no acepto? Pregunté, manteniendo la voz firme. Verónica se reclinó en su silla. Tendríamos que evaluar alternativas de personal, personas que puedan cumplir funciones similares a un costo más sostenible. Ahí estaba la amenaza, envuelta en lenguaje corporativo. Acepta el recorte o te reemplazamos. Les daré mi decisión el viernes, dije. Sus cejas se alzaron ligeramente. Esperaban sumisión inmediata. Preferiríamos resolver esto hoy, insistió. El ajuste debe aplicarse en toda la división. Entiendo, respondí mientras me ponía de pie. Aún así, tendrán mi respuesta el viernes. Salí sin mirar atrás. Detrás de mí escuché a Oscar murmurar algo inaudible. La voz de Verónica se alcanzó a oírse. Ya cambiará de opinión. Siempre lo hacen cuando se dan cuenta de que no tienen otra opción. No fui directo a casa. Conduje sin rumbo durante casi una hora hasta terminar en un mirador a las afueras de la ciudad. Miraba al vacío mientras repasaba mentalmente todo lo que había construido. 12 años evitando fallos en sistemas de distribución que sostenían tratamientos médicos críticos.
12 años previniendo catástrofes que nadie veía porque yo las detenía antes de que existieran. Y ahora querían reducirme porque una hoja de cálculo decía que estaba por encima del promedio. Cuando por fin entré a casa, Valentina estaba en la cocina preparando la cena. Bastó que me mirara para dejar la espátula sobre la encimera. ¿Así de malo fue? Me senté y se lo conté todo. No me interrumpió ni una vez. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó cuando terminé. Primero necesito revisar nuestras finanzas. Saber cuánto tiempo podemos resistir si me voy sin algo asegurado. Después de cenar lo vemos juntos, dijo con calma. Eso era lo que siempre admiré de ella. Nada de pánico, solo pasos prácticos. Los números no eran alentadores. Podíamos aguantar 4 meses sin ingresos. Tal vez 5, si eliminábamos todo lo que no fuera absolutamente esencial. Hay otra posibilidad, dije, detestando decirlo. Podría pedirle ayuda a mi familia. Valentina me miró con cuidado. Sabía lo que eso significaba para mí. Mi hermano mayor, Rodrigo, había heredado la parte de mi padre en la concesionaria de autos familiar. Siempre habían visto mi carrera como algo secundario. Aún así, al día siguiente fui a casa de mi madre. La camioneta de Rodrigo ya estaba en la entrada. Expuse la situación con claridad, el recorte salarial, la búsqueda de empleo, la necesidad de un préstamo temporal. Rodrigo se rió antes de que terminara. Así que el genio farmacéutico vuelve arrastrándose, se burló. ¿Dónde quedó esa carrera brillante que tanto presumías? Es algo temporal. No pido un regalo, pido un préstamo. Claro, un préstamo, dijo haciendo comillas en el aire. ¿Y cuando Valentina se dé cuenta de que se casó con alguien que no puede mantener un empleo? Miré a mi madre. Ella observaba su taza como si allí estuvieran escritas todas las respuestas del universo. Eso no va a pasar, dije. Seguro que no, respondió Rodrigo inclinándose hacia adelante. La verdad es que elegiste mal. Deberías haberte quedado en el negocio familiar. Pero tenías que demostrar algo, ¿no? Mira cómo te fue. Esperé. Le di a mi madre una última oportunidad para decir algo. No lo hizo. Me puse de pie. Gracias por su tiempo. Rodrigo se burló mientras salía. ¿Ya te vas? Típico. Siempre huyendo de la realidad. Y esta vez, por primera vez, supe que no volvería. No contesté nada. Ni un mensaje, ni una llamada, ni una explicación. Simplemente crucé el vestíbulo, salí por la puerta principal, sentí el aire frío de la tarde y me subí al auto. Durante los primeros minutos conduje en automático, sin siquiera poner música, dejando que el ruido del tráfico cubriera el torbellino que llevaba en la cabeza. Cada semáforo en rojo me parecía una oportunidad para estallar, pero no lo hice. Solo seguí hasta casa. Cuando llegué, Valentina ya estaba ahí. Había dejado encendida una lámpara de pie en la sala y la luz cálida contrastaba con la tormenta que traía encima. Estaba sentada en el borde del sofá, con una taza de té entre las manos. ¿Cómo fue?, preguntó sin rodeos, mirándome directo a los ojos. Me dejé caer a su lado, apoyando los codos en las rodillas. Más o menos como imaginabas. Solo que peor, respondí con un suspiro. Ella no habló enseguida. Me observó como si estuviera evaluando cada grieta invisible en mi rostro. Luego frunció el ceño. Nunca me gustó Rodrigo, dijo. Su colonia huele a desesperación y a exceso de gel para el cabello. Me sorprendió tanto que solté una carcajada real, de esas que salen sin permiso. Era la primera risa genuina que tenía en 2 días, y me dejó un poco mareado, como si algo dentro del pecho se hubiera aflojado. Bueno, dijo ella con una media sonrisa. Entonces vamos por el camino difícil. Tú empiezas a buscar trabajo mañana. Yo voy a tomar más turnos en la clínica. Ajustamos gastos. Lo resolvemos. ¿Estás segura?, le pregunté, porque sabía lo que implicaba para ella. Tomó mi mano con firmeza. Matías, llevamos 9 años resolviendo problemas juntos. Hipotecas, turnos de noche, emergencias médicas, proyectos imposibles. Esto no es distinto. Solo es más grande. Eso me sostuvo. Volví a la oficina al día siguiente con la intención de aguantar lo justo para encontrar otra oportunidad. Pensé que podía pasar desapercibido, cumplir con mis responsabilidades, actualizar mi currículum y salir por la puerta cuando tuviera algo seguro. Una retirada ordenada. Ese plan murió 6 días después. Primero fueron las pequeñas cosas. Mi espacio de estacionamiento, el que tenía desde hacía casi una década, apareció reasignado a Óscar de un día para otro. Sin correo, sin aviso, sin explicación. Luego me mudaron de mi oficina con vista al río a un cubículo sin ventanas junto a los muelles de carga. El olor a combustible y el ruido constante de las carretillas elevadoras se filtraban incluso con la puerta cerrada.
Para rematar, mi acceso a 3 sistemas críticos fue reducido temporalmente mientras se revisaba mi paquete de compensación. En otras palabras, me estaban desarmando. Sebastián lo notó apenas vio dónde me habían metido. Te pusieron al lado de las carretillas, dijo. Eso es castigo laboral. Ya lo sé, respondí. Anoche soñé con pitidos. Como si las máquinas me estuvieran hablando en clave. Eso ya es nivel película de terror corporativo. Pero lo peor llegó el 6º día. Verónica convocó una reunión general de operaciones. Eso ya era extraño, normalmente evitaba cualquier lugar donde hubiera polvo, gente con cascos o sonidos industriales. Cuando entré a la sala, estaba llena. Gerentes regionales, supervisores, jefes de logística. Todos. Sebastián me hizo una seña desde el fondo, algo malo venía. Verónica se colocó frente a la pantalla. Excelencia operativa, una nueva dirección para Polaris. Habló de modernización, de cortar grasa, de eliminar ineficiencias históricas. Todo en un tono pulido, como si estuviera hablando de muebles viejos, no de sistemas que protegían millones de dólares en medicamentos. Por eso hemos incorporado a un consultor externo, anunció. Germán. Lo reconocí al instante. Todo el sector lo conocía. 3 años antes, sus decisiones habían generado una pérdida de 4 millones y una investigación federal. Su reputación era tóxica. Y ahora estaba allí, sonriendo. Espero cooperación total, dijo Verónica, mirándome. Después, Sebastián me interceptó. ¿Ese es el tipo que casi destruyó Atlantic Pharma? El mismo. Esto va a salir muy mal. 2 días después, Germán hizo su primera reunión. Yo no estaba invitado. Y al día siguiente, vi que había recomendado eliminar los sistemas de respaldo térmico. Fui directo a Verónica. Eso va a provocar pérdidas masivas, le dije. ¿Lo sabe? La Junta lo aprobó. Entonces la Junta está equivocada. Ella sonrió. Su puesto será eliminado en 30 días. 2 semanas de indemnización. Salí sin decir más. Esa noche, Valentina me encontró rodeado de papeles. ¿Buscando trabajo? Buscando un futuro, le dije. La primera semana envié 14 solicitudes. Y recién estaba empezando. Durante la primera semana de búsqueda recibí apenas 3 respuestas. 2 de ellas llegaron en cuestión de horas y eran simples correos automáticos de rechazo. Eso significaba que mi currículum ni siquiera había sido leído por una persona real. La tercera fue una llamada de filtrado que no llevó a nada porque exigían mudarme de inmediato a Wisconsin, y yo no estaba dispuesto a arrancar a Valentina del proyecto de vida que habíamos construido juntos. La segunda semana fue todavía más dura. Amplié la búsqueda a industrias relacionadas, postulé a puestos para los que estaba claramente sobrecalificado y empecé a cuestionar cada decisión profesional que había tomado durante los últimos 10 años. El silencio era asfixiante. Abría el correo todos los días esperando alguna respuesta y lo único que encontraba era publicidad. Por las noches me quedaba despierto mirando el techo, preguntándome si había cometido un error imperdonable al renunciar a un sueldo seguro, aunque fuera reducido. Valentina cumplió su palabra. Tomó más turnos en la clínica donde trabajaba como asistente médica. Llegaba a casa agotada, muchas veces pasadas las 8 de la noche, y aún así siempre encontraba energía para preguntarme cómo me había ido y para hacerme reír cuando todo parecía perdido. Al menos no te mandan esos correos que empiezan con "estimado postulante", bromeó una noche. Ahí sabes que no les importas en absoluto. Pequeñas bendiciones. En la tercera semana, las dudas comenzaron a devorarme. Tal vez Verónica tenía razón. Tal vez yo solo era un profesional caro, una reliquia de otra época. Quizá 12 años de experiencia no valían nada para nadie más que para mí. A las 3 de la mañana esas ideas regresaban como un murmullo cruel, diciéndome que había exagerado mi valor, que había dejado que el orgullo destruyera todo lo que había construido. Fue en uno de esos días cuando Sebastián me llamó, sin previo aviso. «Oye, ¿sigues buscando?», preguntó. «Todos los días, sin ningún resultado». «Perfecto», dijo, «porque acabo de enterarme de algo que puede cambiarlo todo». «¿Te acuerdas de Daniel? El tipo que trabajaba con nosotros en 2015, el que siempre tenía snacks en el cajón del escritorio». Claro que lo recordaba. Analista de cadena de suministro, brillante, se había ido de Polaris por una mejor oportunidad y luego, como suele pasar, perdimos el contacto. Sí, me acuerdo. ¿Qué pasa con él? Está en Vertex Pharmaceuticals ahora. Me llamó ayer por otro asunto y mencionó que están armando desde cero una nueva división de cadena de frío. Publicaron el puesto esta semana. Buscan a alguien con experiencia en múltiples centros de distribución y manejo de productos sensibles a temperatura. Vertex no era una empresa cualquiera. Era una de las farmacéuticas especializadas de más rápido crecimiento del país.
Yo había seguido su expansión durante años, viéndolos pasar de una operación regional a un actor nacional. Lo que mucha gente fuera del sector no sabe es que Polaris funcionaba como operador logístico externo para farmacéuticas que no querían montar su propia infraestructura. Vertex había sido uno de esos clientes. Pero ahora querían independizarse y crear su propia red interna. En el instante en que hicieran eso, dejarían de ser clientes y se convertirían en competidores directos. Cada contrato que trasladaran a su propio sistema era un contrato menos para Polaris. ¿De dónde sacaste esto?, pregunté. De Daniel. Dice que si te interesa, apliques ya, porque no van a esperar. Esa misma noche envié la postulación. Ajusté el currículum, personalicé cada sección. Después no pasó nada durante 8 días. Otra vez empecé a pensar en planes alternativos que se sentían más como rendición que como estrategia. Entonces llegó el correo. Querían una entrevista telefónica. La llamada duró 45 minutos. Preguntas reales sobre problemas reales de operación. 3 días después pidieron una videollamada, 2 horas con el vicepresidente de cadena de suministro y el jefe de planificación de distribución. Más escenarios, más análisis técnico, más oportunidades de explicar cómo enfrentaba yo los desafíos. Una semana más tarde me llevaron a la sede central. Pasé 4 horas hablando con 3 ejecutivos distintos que, por primera vez en meses, realmente escuchaban. Hacían preguntas de seguimiento que demostraban que entendían la complejidad del sistema. Casi al final, el vicepresidente me lanzó una última prueba. Si tuvieras que diseñar un sistema de monitoreo redundante para el transporte de productos biológicos, ¿cuáles serían tus 3 prioridades? Hablé durante 20 minutos. Dibujé esquemas en la pizarra. Expliqué los puntos de falla que la mayoría ignora. Les mostré los modelos predictivos que había desarrollado en Polaris y cómo podían mejorarse con una infraestructura de datos más robusta. Cuando terminé, el vicepresidente miró a sus colegas. Matías, dijo, voy a ser directo. Hemos entrevistado a 11 personas para este puesto. Eres el primero que realmente entiende lo complejo que es esto. El primero que habla de prevención en lugar de solo reacción. 3 días después me hicieron la oferta. Vicepresidente de operaciones de cadena de frío. Un salario un 35% más alto que el que tenía antes del recorte de Verónica. Autoridad total para construir la red nacional desde cero. Un equipo directivo que quería que la experiencia guiara las decisiones, no solo las hojas de cálculo. Esa noche se lo conté a Valentina. Sus ojos brillaron. Lo lograste. Lo logramos, le respondí. Tú nos mantuviste a flote mientras yo resolvía esto. A la mañana siguiente entré por última vez a Polaris como director de operaciones. Mi carta de renuncia ya estaba impresa. 2 semanas de aviso, como exigía mi contrato. La asistente de Verónica intentó impedirme el paso, pero la esquivé como ya se había vuelto costumbre. Verónica levantó la vista cuando vio el sobre en mi mano. Su expresión cambió. ¿Qué es eso? Mi renuncia. Efectiva en 2 semanas. Por primera vez desde que la conocía, parecía realmente sorprendida. ¿Te vas ahora? Acepté un puesto en Vertex Pharmaceuticals, vicepresidente de operaciones de cadena de frío. Voy a construir su red nacional desde cero. El color se le fue del rostro de inmediato. Sabía perfectamente lo que significaba Vertex. ¿Podemos hablar de tu indemnización?, empezó a decir. No quiero tu indemnización, la interrumpí. Lo dije con toda la calma que pude, midiendo cada palabra para que no hubiera espacio para malentendidos. Yo solo quiero completar una transición profesional y marcharme. Eso es lo único que necesito de Polaris. Nada más. Verónica reaccionó rápido, pero no lo suficiente. Durante una fracción de segundo, su expresión se tensó. Fue apenas un parpadeo, una grieta microscópica en su máscara de seguridad ejecutiva, pero lo vi. No esperaba que yo fuera tan directo ni tan definitivo. Se acomodó en la silla, cruzó las manos sobre la mesa de vidrio y habló con una voz que intentaba sonar firme. Está bien, dijo. Entonces asumiré que cooperarás plenamente con Germán durante el traspaso de funciones. Asentí apenas. Documentaré absolutamente todo lo que necesite, respondí. Procedimientos, accesos, protocolos, configuraciones. Que él pueda entenderlo o no, ya es otro asunto. No esperé su réplica. No me interesaba escucharla. Me levanté, recogí mis papeles, crucé la sala y salí sin mirar atrás, como quien sabe que cualquier palabra adicional solo serviría para diluir una decisión que ya estaba tomada. Minutos después, mientras caminaba por el pasillo rumbo al ascensor, el teléfono vibró en mi bolsillo. Era Sebastián. Verónica ya entró en modo control de daños, me dijo en voz baja. Está reuniendo gente, pidiendo reportes, tratando de aparentar que todo está bajo control. Pero Germán no tiene la menor idea de lo que hacen realmente tus sistemas.
Respondí sin dudar. Eso va a quedar claro muy pronto. Mis 2 últimas semanas en Polaris se sintieron como observar un accidente automovilístico en cámara lenta. Cada día aparecía una nueva grieta. Cada jornada dejaba más evidente que quienes estaban ahora al mando no comprendían ni los fundamentos básicos de lo que tenían entre manos. El primer día, Germán ordenó desactivar el sistema de redundancia de alertas térmicas. En su informe diario para Verónica lo presentó como una simple optimización de costos. Nadie fuera de operaciones entendió que acababa de eliminar la única red de seguridad que protegía a los centros cuando el sistema principal fallaba. 3 días después, una unidad de refrigeración del centro de Kansas City colapsó durante la madrugada. Sin el sistema secundario de alertas, el fallo pasó completamente desapercibido durante más de 6 horas. Para cuando alguien lo detectó, la temperatura ya había superado todos los límites de seguridad. Hubo que destruir medicamentos especializados por un valor de $62.000. En su reporte, Germán culpó a equipos antiguos. Nadie mencionó que esos mismos equipos habían funcionado sin problemas durante años gracias al monitoreo redundante. Nadie conectó su supuesto ahorro de costos con el desastre. Sebastián me llamó esa misma tarde desde el piso de operaciones de Memphis. La tensión se le notaba en la voz. Germán está caminando por aquí preguntando por qué nadie detectó el aumento de temperatura. Porque él eliminó el sistema que lo habría detectado, le respondí. Se lo dije. ¿Sabes qué contestó? Me lo imagino. Dijo que así no funcionan los sistemas de monitoreo. Le pregunté entonces cómo funcionan. Su respuesta fue que lo revisaría luego. Hubo un silencio corto, pesado. Nunca lo va a revisar, ¿verdad? Dijo Sebastián. No sabe ni qué significa revisar. No tiene idea de qué preguntas hacer. Esto es grave, Matías. Muy grave. La gente está nerviosa. Los gerentes regionales ya están actualizando sus currículums por si esto explota. Para el día 5, los problemas ya no eran incidentes aislados. 3 transportistas amenazaban con romper contrato porque el nuevo sistema de programación de Germán enviaba horarios de recogida erróneos y rutas imposibles. Años de coordinación logística se estaban desmoronando en tiempo real. Los registros de temperatura dejaron de archivarse correctamente, lo que retrasaba la documentación exigida por la FDA. El cumplimiento normativo empezó a fallar como fichas de dominó. Cada retraso generaba otro, cada omisión abría una brecha nueva. Durante la segunda semana, Daniel me llamó para confirmar mi fecha de inicio en Vertex. Le conté lo que estaba ocurriendo en Polaris. Entonces, dijo lentamente, contrataron a un tipo famoso por destruir cadenas de frío, para reestructurar una cadena de frío. Exactamente. Y además te bajaron el sueldo un 20% porque pensaron que eras caro. Se quedó callado unos segundos. ¿Sabes a qué me recuerda esto? A despedir al piloto en pleno vuelo y pedirle al vendedor de pretzels que aterrice el avión, y encima estar convencido de que puede hacerlo. Eso es lo peor, le respondí. Que realmente lo cree. Un día antes de mi salida, el cliente más grande de Polaris, una red hospitalaria que representaba casi el 15% del volumen mensual, pidió una reunión de emergencia con Verónica. En una sola semana, 3 de sus envíos habían llegado tarde o con documentación incorrecta. Estaban considerando cancelar el contrato completo. Después supe que Verónica pasó toda la llamada culpando al mercado, al clima y a los desafíos temporales de la transición. No funcionó. La red hospitalaria impuso un periodo de probatoria de 60 días, con métricas de desempeño estrictas. Un solo fallo más y el contrato se perdería. Mi último día fue silencioso. Vaciar un escritorio es una experiencia extrañamente definitiva. Sebastián me encontró cuando ya iba rumbo a la salida. Esto está mal, hermano, me dijo. Tú construiste este lugar. Todo lo que realmente funciona aquí salió de tu cabeza. Yo diseñé los sistemas, respondí. Pero ahora pertenecen a la empresa. ¿Y tú? Me toqué la sien. El conocimiento va conmigo. Se rió, aunque no había humor en su risa. ¿Cuánto crees que tarde todo en colapsar? Depende de cuántas ideas brillantes más tenga Germán. Diría, problemas serios en 8 semanas. Crisis mayor en 12. Fueron 9. 9 semanas después, ya instalado en Vertex, recibí una llamada de un número desconocido. Era Oscar, el director financiero de Verónica. Su voz no sonaba enojada. Sonaba cansada. Matías, sé que no terminamos bien, pero Verónica me pidió que te llamara. Queremos hablarte de una posible oportunidad. Dejé que el silencio se extendiera lo suficiente como para incomodarlo. Estamos teniendo algunas dificultades de coordinación, continuó. El directorio está preocupado. Se preguntan si considerarías volver como consultor. Solo para estabilizar operaciones. ¿Consultor? Te ofreceríamos tarifas competitivas. Muy competitivas. Respiré despacio.
Oscar, me redujeron el salario un 20% porque pensaron que yo era demasiado caro. Luego eliminaron mi puesto. ¿Qué cambió? Hubo una pausa larga. La situación se ha vuelto más compleja de lo que esperábamos. ¿Te refieres a los 8,4 millones de dólares en pérdidas operativas? No elevé la voz. Oscar, ya sé lo que pasa. Entre antiguos contactos y la carta de advertencia de la FDA, que es pública, no es ningún secreto. 6 transportistas se fueron. 3 redes hospitalarias retiraron su negocio. Todo el sector está hablando de ello. No respondió. No hacía falta. Voy a pasar, dije finalmente. Pero agradezco la ironía de esta llamada. Colgué. Y volví a lo que estaba haciendo, construir algo nuevo. En Vertex, las cosas eran distintas, de maneras que todavía no había terminado de comprender. Cuando entré a Vertex por primera vez, lo que más me sorprendió no fueron las oficinas ni el sueldo. Fue algo mucho más simple y mucho más raro. Tenía un equipo que quería aprender de verdad. No se trataba de aparentar ni de juegos políticos. La estructura de liderazgo estaba construida sobre algo casi olvidado en muchas empresas: respeto por el conocimiento técnico. Cuando propuse sistemas de monitoreo redundantes, nadie los calificó como gastos innecesarios. Cuando señalé puntos críticos de falla, la gente tomó notas, abrió agendas y programó reuniones de implementación. Cuando no estuve de acuerdo con una decisión ejecutiva, no me silenciaron, me dieron las gracias. Eso me desconcertó durante semanas. Los primeros días entraba a cada reunión esperando el golpe oculto. Me preparaba para que alguien dijera que mis ideas eran demasiado complejas o que no encajaban en la visión corporativa. Me anticipaba a esa sonrisa vacía que en Polaris significaba que iban a ignorarme. Pero no ocurrió. En lugar de eso, recibía preguntas reales, de personas que querían entender, no de ejecutivos que fingían escuchar. Daniel se volvió rápidamente uno de mis colaboradores más cercanos. Su trabajo en análisis de cadena de suministro encajaba con mi planificación operativa como 2 piezas del mismo engranaje. Muchas noches nos quedábamos después de hora, simulando escenarios, estresando los sistemas, construyendo protocolos diseñados para resistir el mundo real, no solo una presentación de PowerPoint. Era exactamente el tipo de estructura que había intentado levantar en Polaris durante años, y que siempre había sido bloqueada por política interna. Una noche, alrededor de la 6ª semana, Daniel se recostó en la silla y dijo: ¿Sabes en qué no dejo de pensar? En ese tipo del pretzel, el que seguía intentando aterrizar el avión mientras todo fallaba a su alrededor. Presionando botones, confiado, sin entender por qué el manual ya no servía. Negó con la cabeza. Me dijeron que Germán renunció la semana pasada. Al parecer culpó a todos menos a él mismo y ahora está a punto de arruinar otra empresa. No me sorprendió. 2 meses después de mi salida, Sebastián también presentó su renuncia en Polaris. El ambiente se había vuelto insoportable. Todos los días eran incendios que nunca debieron existir. Cada reunión consistía en explicar problemas evidentes a personas que no querían escuchar soluciones. Me llamó directamente para preguntarme si Vertex estaba contratando. «Mándame tu currículum esta noche», le dije. 3 semanas después estaba a cargo de las operaciones de distribución de toda la región sureste. Tenía exactamente las mismas responsabilidades que antes, pero esta vez con un liderazgo que realmente lo escuchaba cuando levantaba una alerta. Mientras tanto, Polaris se estaba desangrando. Sus reportes trimestrales mostraron pérdidas operativas por 8,4 millones de dólares, inventario echado a perder, fletes de emergencia, penalizaciones contractuales, horas extra y devoluciones de clientes. Se acumulaba rápido. 6 transportistas importantes cancelaron contratos. No en una sola zona, en múltiples rutas del país. Cuando los 2 primeros grandes se retiraron, los demás cayeron como fichas de dominó. Luego vino la carta de advertencia de la FDA, que pasó a ser un documento público. 3 redes hospitalarias, que representaban casi el 30% de su base de clientes, retiraron sus contratos. 6 meses después de que yo llegara a Vertex, nuestra red de cadena de frío estaba completamente operativa. Los tiempos de entrega superaban el promedio de la industria en un 12%. La conformidad térmica alcanzó el 99,7%. Incorporamos 3 grandes hospitales que citaron explícitamente nuestra confiabilidad y protocolos de seguridad como la razón principal para elegirnos. En una reunión general, el CEO de Vertex mencionó que nuestras mejoras operativas habían posicionado a la empresa para capturar una parte significativa del mercado de competidores en crisis. No mencionó a Polaris. No hizo falta. Todos en la sala sabían exactamente de quién hablaba. Daniel me encontró después en el pasillo, sonriendo. Acabas de recibir una ovación sin que dijeran tu nombre. Eso es reconocimiento silencioso. Fue el equipo, le dije. Yo no construí esto solo. Sí, pero el equipo no existe sin tus sistemas.
Acepta el mérito. Ese fin de semana, Valentina y yo invitamos a Sebastián y a su esposa a cenar. Ella me agradeció por haberlo sacado de Polaris. Volví a casa miserable desde hacía meses, me dijo. Ahora habla de su trabajo como si le gustara otra vez. Sebastián levantó su taza de café con una sonrisa. Las evaluaciones de barras de granola continúan en Vertex. Aunque ahora hay menos crisis, la semana pasada tuve que calificar una simulación de entrenamiento. 4 de 10. La selección de snacks en la sede sigue siendo terrible. Reímos. La verdad es que Verónica me hizo un favor. Creía que estaba recortando costos. En realidad me liberó de un lugar que ya no merecía lo que yo podía aportar. Valentina me apretó la mano esa noche. No hizo falta decir nada. La hipoteca estaba al día otra vez. Los ahorros comenzaban a recuperarse. La ansiedad que nos había robado el sueño durante meses finalmente se disipaba. Sebastián levantó su taza. Por los nuevos comienzos, y por quien haya inventado la barra de granola. Miré alrededor de la mesa. Eran las personas que habían estado conmigo durante todo. Pensé que ahí terminaba la historia. Me equivoqué. Actualización. 7 meses después, 3 desde que había comenzado en Vertex, recibí un mensaje de un número desconocido. Hola, hermanito. Me enteré de que te está yendo bien. Me alegra mucho por ti. Las cosas en el concesionario están difíciles. El mercado está brutal. ¿Crees que podrías ayudarme con un préstamo corto, solo para pasar este bache? Era Rodrigo. El mismo Rodrigo que se había burlado de mí cuando pedí ayuda. El que dijo que Valentina me abandonaría. El que rió mientras yo me hundía. Y ahora era él quien estaba bajo el agua pidiendo una cuerda. Leí el mensaje 2 veces. Luego lo borré. Bloqueé el número. 4 meses después, un sábado por la noche, sonó el timbre. Valentina estaba en la cocina. Yo veía un partido que no me importaba. Abrí la puerta. Mi madre estaba en el porche. Se veía cansada de una manera que no tenía que ver con la hora. Matías, dijo. Hola, mamá. No nos abrazamos. Nunca lo hacíamos. Sé que no hemos hablado, empezó. Rodrigo estuvo fuera de lugar ese día. Yo debí detenerlo. Pero no lo hiciste. Respiró hondo. El concesionario está en problemas. Rodrigo tomó malas decisiones. Extendió crédito a personas que no podían pagar. Se endeudó más de lo que podía manejar. El banco está por ejecutar la hipoteca. Me apoyé en el marco de la puerta. Y estás aquí porque necesitan dinero. Estoy aquí porque eres mi hijo. Porque debí haber estado cuando me necesitaste, y no estuve. Porque no sé a dónde más ir. Valentina se movió detrás de mí. No dijo nada, pero su presencia era firme, como un ancla. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. A veces pesa más que cualquier reproche. Lo que estás pidiendo no es dinero, dije por fin. Es borrar lo que pasó. Y eso no funciona así. Mi madre bajó la mirada. No estoy intentando borrar nada. Sí lo estás. Porque si acepto ayudarte ahora, el mensaje es que todo lo anterior no tuvo consecuencias. Que burlarse de mí, dejarme solo cuando estaba al borde, no importa si después aparecen las emergencias. Ella apretó los labios. No vine a discutir, susurró. Yo tampoco, respondí. Vine a ser honesto. Respiré hondo. No voy a prestar dinero. No al concesionario. No a Rodrigo. No en estas condiciones. Sus ojos se llenaron de algo que no supe si era tristeza o resignación. ¿Entonces, esto es todo? No, dije. Esto es lo que es ahora. Si algún día quieren hablar sin pedir nada a cambio, quizás podamos empezar por ahí. Pero no con cheques ni favores. Pasaron varios segundos antes de que asintiera. Entiendo, murmuró, aunque no estaba seguro de que fuera verdad. Se giró lentamente y caminó hacia su auto. No hubo reproches finales ni frases dramáticas. Solo pasos alejándose sobre el cemento húmedo. Cerré la puerta y apoyé la frente en ella un momento. Valentina me rodeó con los brazos. Hiciste lo correcto, dijo en voz baja. Tal vez, respondí. Pero no era lo fácil. Nunca lo es. Volví al sofá. El partido seguía en la pantalla, pero ya no me importaba. Afuera, la noche estaba tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, también lo estaba yo. Algunas puertas se cierran para siempre. Otras simplemente dejan de ser un problema. Y esta ya no tenía ningún poder sobre mi vida.